de salud y ser. En la materia que vamos a ver hoy día es auditoría 2, continuando a la auditoría 1, ¿no? Más es reforzar ese conocimiento que tienen en auditoría 1. Ya, voy a compartirles la pantalla. Denme un minutito, por favor. Me indican, por favor, si no se ve o se ve. Se Se ve ve, bien. Lice. Muy bien, les agradezco, gracias. Esperen un momentito, por favor. Denme un minutito. El problema va a ser con esto. Espérenme un ratito, por favor. Ahora sí. Muy bien. Auditoría de estados financieros. Voy a bajar mi cámara, por favor, para que no haya cortes. Donde estoy hay mucho viento. Estoy en Santa Cruz y hay mucho ventarrón. De pronto se me corta ¿no? La señal. Por favor, voy a bajar mi cámara ya. No es que no quiero que me vean, por favor, no es así, sino que no quiero que haya interrupciones. Muy bien. Entonces, empecemos. La auditoría de estados financieros. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas clases? Hoy y mañana. Vamos a ver lo que es la introducción. Vamos a ver observaciones con la inteligencia artificial. También vamos a hacernos ayudar. Vamos a ver auditoría de activos fijos en el tema de control interno y vamos a ver preguntas. Hoy vamos a abarcar el inciso A y B, por favor, ¿ya? Introducción. Vámonos. Dice, auditoría financiera, definición. La auditoría financiera es una revisión independiente, dice, de los estados financieros para garantizar su precisión y cumplimiento con normativas contables legales, brindando confianza a los inversores sobre la salud financiera de la entidad. Pregunta, a ver, ahora les voy a hacer participar, por favor, la participación tiene puntaje, me voy a anotar, ¿ya? A ver, pregunta, ¿cuáles son los estados financieros que auditamos como auditores externos? ¿Alguien me puede decir? Balance Nancy. general, dice, estado de resultados, eh, el flujo de dinero en efectivo, flujo de caja. Ya, El otro es son cinco, no me acuerdo el otro. muy bien. ¿Cuál es su apellido, su nombre, por favor? Vázquez Rodríguez Darco. Vázquez, gracias Vázquez. Rodríguez Dardo, gracias Vázquez. Ya tiene sus puntos ganados. Por favor, la participación voy a considerar ya para la eh, nota. Entonces, tenemos 5 estados financieros, por si acaso, que tenemos que hacer revisión, ¿no? ¿Cuáles son? El balance general, lo que ahora ya se llama estado de situación financiera, estado de situación patrimonial y lo clásico, ¿no? Que conocemos como balance general. Está el estado el, el estado de resultados, tenemos la evolución del patrimonio,
el flujo de efectivo y las notas a los estados financieros, ¿no? Son los 5 estados básicos que nos inclusive obliga a preparar el Servicio de Impuestos Nacionales, así como en las normas contables que tenemos, nos obligan, por si acaso, a preparar estos estados financieros, ¿no? En la norma contable 11 y 14, por si acaso. Entonces, estos estados financieros son objeto de estudio, ¿no? Para el auditor financiero. ¿Para qué? Dice, para garantizar su precisión y cumplimiento con normas contables y legales. Cuando hablo de normas contables, ¿a qué creen que me refiero? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? A ver, les voy a un poquito contextualizar. De pronto nos hemos olvidado. A las NEC, dicen, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me ha hablado, por favor? Yoki Yubanera Benigno, dicen. ¿Yoki? Yubanera Benigno. Era Benigno. Me voy a anotar Benigno. Muy bien. Sí, Gracias. uno de esos es eso. Voy a dejar de compartir, por favor. Voy a encender mi cámara. A ver, vamos a un poquito contextualizar lo que es la materia Auditoría Financiera 2. No se olviden cuál es la tarea del contador. A ver, ayúdenme en eso, por favor. ¿Qué hace el contador? ¿Cuál es el producto final? A ver, el carpintero. ¿Ya? El carpintero hace, por decirles, muebles. El producto final va a ser los muebles, ¿no? Entonces, el producto final del contador, por si acaso, perdón, del carpintero, es pues ese mueble, ¿no ve? Ese es su producto final. Del contador, su producto final son los estados financieros, por si acaso, los 5 estados financieros que me han, ¿no? Informado ustedes. Vázquez me ha indicado que son 5 estados financieros. Pero para sacar o elaborar esos 5 estados financieros, el contador ha tenido que hacer toda una travesía, ¿no ve? Y ahí viene el ciclo de la contabilidad, desde el balance de apertura, los libros diarios, los libros mayores, el balance de comprobación de sumas y saldos, la hoja de trabajo, los ajustes que hubiera y la emisión de estados financieros. O sea, fíjense el trabajo que ha hecho el contador. No solamente ha sacado los estados financieros, los 5 estados financieros, y ha dicho, aquí están mis estados financieros. No, sino que ha habido un proceso, por si acaso. Pero para elaborar esos estados financieros, el contador ha tenido que considerar normas contables y normas legales. Cuando hablamos de normas legales, nos estamos refiriendo a la Ley General del Trabajo, al Código de Comercio, a la ley de pensiones, nos estamos refiriendo a la ley del seguro social, nos estamos refiriendo a las normas tributarias. Básicamente trabajamos con esas normas cuando hacemos contabilidad. Me dirán, pero profesor, no creo. Sí, yo les demuestro. Por ejemplo, cuando pagamos sueldos, ¿no? Cuando pagamos los sueldos y salarios a nuestros trabajadores, ¿quién dice que tenemos que pagarle? Que no sea menor a un salario mínimo nacional, que hay que pagarle su aguinaldo a ese trabajador. No puede trabajar más de 8 horas. Y si trabaja, hay que pagarle el doble. Si fuera domingos, feriados, el triple hay que pagarle. ¿Quién dice eso? Está pues en una norma legal, ¿no ve? En el correcto, está en la Ley La General del ley general del Trabajo. trabajo. Correcto, Claudio. No, está en la Ley General del Trabajo. Ahí está mencionándose, por si acaso. Y la Ley General del Trabajo lo administra, pues, el Ministerio de Trabajo, ¿no? En caso de que el trabajador se sienta, ¿no? Vulnerado sus derechos, se puede ir a quejar al Ministerio de Trabajo, decir, señores, tengo aquí un problema, ¿no? Con el empleador. Entonces ahí va a presentar su queja. Entonces el Ministerio de Trabajo,
aplicando la norma legal, que es la Ley General del Trabajo, hará pues cumplir, ¿no? Del por qué a ese trabajador se lo está vulnerando, ¿no? En cuanto a sus derechos. Entonces, para que vean, no solamente trabaja el contador, ¿no? Con el debe y el haber, como generalmente lo vemos, ¿no? Muchas veces he escuchado decir, pero ¿qué es contaduría? Contaduría no es más el debe y el haber. Mentira, no es así. La carrera de contaduría es más de análisis, más de interpretación, de razonamiento lógico. Porque si fuera mecánico, olvídense, ya estamos fregados. Me dirán, pero ¿por qué? No se olviden de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en este momento nos está desplazando si fuéramos mecánicos, pero como nosotros vamos a ir más allá, porque vamos a hacer el análisis de la empresa, vamos a decir cómo podemos ayudarle a la empresa. Entonces, difícilmente el chat GPT o las demás inteligencias artificiales nos van a ganar. Ahora, otra cosa que me digan, profesor, yo quiero transcribir facturas, quiero cargar a un sistema contable. Mentira, ya no hay eso. Ustedes saben, muchos de ustedes ya deben estar en el ejercicio profesional, ¿no? El CIAT, por ejemplo, ya empieza a generar por si acaso, ¿no? Las facturitas, ya aparece por si acaso. No hay que cargar como antes, teníamos que buscarnos a alguien que transcriba las facturas al famoso facilito, por ejemplo. Ahora ya no es así, ya aparecen las facturas, ahora ya es al revés. Ahora tenemos que ir depurando uno por uno cuál sirve, cuál no sirve. Es decir, cuando digo sirve, no sirve, es que esté relacionado al giro de la empresa, ¿no? Muchas de las veces los dueños de las empresas, ¿qué hacen? Dicen, van a un churrasco y sacan factura a nombre de la empresa. Y ahí viene el principio del ente. Por favor, operación que hagan ustedes, vean los principios de contabilidad. Ahí viene el principio del ente. Dice, no, 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 un ratito el principio del ente. Ustedes saben que existen 14 principios de contabilidad en la norma contable número 1. Y ahí el principio del ente dice, señor, no puede mezclar pues sus cosas personales, ¿no? Con los de la empresa, porque usted si bien es dueño, pero tiene que separar, no mezcle. Si quiere usted churrasquear, churrasquee, pues, pero la empresa no lo toque, por si acaso, porque es una empresa diferente, o sea, si bien él es el dueño, pero ya ha nacido esa empresa, tiene un nombre propio esa empresa, tiene una cuenta bancaria la empresa, tiene derechos esa empresa, tiene obligaciones. Es por eso que en muchos de los casos, ¿no? Los del Servicio de Impuestos Nacionales al pobre contribuyente los asfixian. ¿Por qué? Por causa de nosotros. No les asesoramos bien a los contribuyentes o a nuestros clientes en todo caso. Ese es el problema. ¿Por qué? Por desconocimiento, por si acaso, de las normas legales y contables. Ese es el otro problema que tenemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué les sugiere a uno? Es que tenemos que ir actualizando constantemente, nosotros entrando a formación, a cursos relámpagos. Yo me voy metiendo a los cursitos, por ejemplo, esta noche yo tengo ¿no? Un cursito, es viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Hay algo siempre que va a salir, hay algo chiquito que siempre uno va a conocer. Nunca uno va a decir, uy, ya conozco todo, mentira. La persona que dice que conoce todo, se está mintiendo, ¿no? Se está mintiendo. Entonces, el contador, con base a las normas legales y normas contables, prepara los estados financieros, por si acaso. Entre las normas legales, además de la Ley General del Trabajo, tiene que considerar el Código de Comercio, tiene que considerar la ley de pensiones, y ustedes lo han visto en un asiento de contable del primer año, cuando han hecho conta básica, el asiento de sueldos, ahí decía aportes laborales por pagar el 12,71%.
Si bien en ese momento no lo conocían, porque no se les da, porque en ese momento están aprendiendo un nuevo lenguaje, porque en sí, este es un nuevo lenguaje para cualquiera. No cualquiera va a ser contador. ¿Por qué me dirán? No se olviden que nosotros manejamos billetes, por ejemplo, de 100 bolivianos, 200, 300, o sea, las moneditas de un boliviano, de 5, de 50 centavos. Ya no lo llamamos pues como billetes de 100, de 200. Nosotros llamamos contablemente como caja. A la silla, mesa, escritorio, estante, no lo llamamos con su nombre, sino los llamamos muebles y enseres. Y ahí viene ¿no? Se choquea las personas, dicen, pero yo conozco la mesa, yo conozco el escritorio, yo conozco, pero aquí me dicen que se llama muebles y enseres. Conozco la motocicleta, conozco una camioneta, conozco un micro, y aquí me dicen que hay que encerrar una cuenta que se llama vehículos, ¿no? Entonces, ahí está ese nuevo lenguaje, por si acaso. Entonces, no es tan fácil acomodarse, ¿no? La base para mí, que sigo en el ejercicio profesional, es conta básica. Ustedes dominan conta básica, no van a tener problemas en ninguna materia. Pero no dominamos conta básica, lamentablemente vamos a tropezar. No les estoy mintiendo. Prueba, me dirán seguramente ustedes. A ver, ¿qué hacen las empresas? Las empresas todos los días compran, venden, compran, venden. ¿Acaso no hacen eso? Compran servicio, compran bienes, venden servicio. Caso Toyosa, por ejemplo. ¿Qué hace Toyosa? Vende servicios. Vende servicios, tiene un taller de mecánica, vende vehículos, de eso vive. Pero también compra servicio a los mecánicos, compra los vehículos para revender, compra el servicio de energía eléctrica a la CRE aquí en Santa Cruz, compra aguas, Aguapac, o sea, está comprando por si acaso. Eso es lo que está registrando el contador y ahí aplica las normas legales y normas contables. Entonces, de todo eso va formando, ¿no? Lo que es el ciclo contable, desde un balance de apertura hasta un cierre de estados financieros. Ese ciclo contable ustedes tienen que manejarlo, por si acaso. Y ahora me dirán, profesor, yo sé que alguno de ustedes me debe estar diciendo, profesor, pero ¿para qué nos enseñan libro mayor, el balance de comprobación de sumas y saldos, la hoja de trabajo, si un sistema contable me hace todo? Tan solo tenemos que cargar los libros diarios de ingreso, de egreso, de traspaso o de ajustes. Hacemos todo eso y aparece ya los 5 estados financieros, por si acaso. No les estoy mintiendo. Alguno de ustedes seguramente está manejando el e-Conta, por ejemplo. Ese sistema maneja, no es sencillo, pero emite los 5 estados financieros. O sea, ya está listo, ¿no? Ahora el problema es, si ustedes no supieran eso, el ciclo contable, no van a saber pues dónde trabajar, no van a saber que existe dentro del sistema mayores, no van a saber cómo va procesando el balance de comprobación de sumas y saldos, herramienta para el auditor. Nosotros como auditores, ya cuando ya estén en la fase ya de, en este momento están en esa fase ustedes ya de construir porque ya están con sus últimas materias. Entonces, ustedes tienen que analizar ese estado financiero. Lo que ha hecho el contador, ustedes tienen que revisar. Van a ir en contraflecha, ¿no? Van a recibir seguramente estados financieros. El contador viene de esta forma. El auditor va a venir y lo va a ir, ¿no? Destrozando al pobre contador. Ahora, pregunto yo, si no saben hacer contabilidad, ¿cómo van a revisar? ¿Mm? ¿Cómo van a revisar esos estados financieros? Porque la base es conta básica.
Ahí les enseñamos a hacer registros de las compras, de las ventas, de las compras, de las ventas. Se hace un anticipo, ¿no? Se pagan los sueldos, se compensa el débito con el crédito fiscal, ¿no? Se paga alguna deuda que se tiene, básicamente se empieza con eso. Y una empresa tiene eso. Se paga luz, agua, teléfono, se paga el combustible del vehículo, se calcula las depreciaciones. Eso es lo que se hace normalmente en una empresa comercial. Entonces, yo les invito, por favor, nuevamente a reprocesar toda esa información que tienen de cuenta básica. No les estoy mintiendo. Cuenta básica, en cuenta tributaria, en cuenta avanzada, costos, es reforzar a su cuenta básica, nada más. Es reforzar con otros conocimientos cuando lleven cuenta tributaria y seguramente han llevado, ya lo miran con ojos tributarios. Pero ¿dónde están tocando? En una compra. En una compra, ¿acaso no generan crédito fiscal? Generan crédito fiscal. En una venta, ¿acaso no generan débito fiscal por pagar? ¿Acaso no generan el IT por pagar? Se genera todo eso. Eso es lo que se ve en cuenta tributaria. A ver, ¿estás declarando mensualmente tus compras? ¿Estás declarando tus ventas? ¿Son puntuales? ¿Estás de acuerdo a tu NIC por si acaso? No te estás atrás. Eso es lo que vemos en cuenta tributaria. Pero la base es cuenta básica. ¿Qué hacemos en taller de contabilidad? Lo mismo, enseñarles a hacer la constitución de la empresa. Nuevamente se hacen los asientos contables, pero el objetivo ahí es manejar un sistema contable. ¿Qué hacemos con costos? Reforzar costo de ventas. Ustedes saben, cuando se hace una venta, el asientito contable, si nos están pagando caja, el IT, el impuesto a las transacciones, costo de venta se aparece. ¿De dónde viene esa cuentita? Eso es lo que se ve en la materia de costos. Costos, por lo tanto, es una partecita de la contabilidad general. Y seguimos con cuenta básica, para que vean. Y luego vemos el tema de cuenta avanzada o cuenta de sociedades, contabilidad de sociedades. ¿Qué se ve en cuenta sociedades? Se ve la parte del patrimonio. Ahí manejamos el código de comercio. Como verán, la base para todo lo que es la contabilidad es básica, cuenta básica. Dominan ustedes cuenta básica, no van a tener problemas en sus defensas de grado inclusive, tanto para auditoría como para el área contable, tanto para si van a defender la parte tributaria, igual no van a tener problemas porque dominan por si acaso la materia de contabilidad básica. Ahí simplemente lo que tienen que hacer es reforzar con cuenta tributaria, cuenta avanzada, cuenta de costos. No lo vean como otra materia. No es complemento simplemente a cuenta básica. ¿Y qué hace el auditor? Simplemente revisa todo lo que ha hecho el contador. Ahora me dirán, profesor, ¿qué más ve el auditor? Ah, se refuerza con otra normativa que son las NIAs, las normas internacionales de auditoría. ¿Y qué me dicen las normas internacionales de auditoría? Nos dicen, señores auditores, ¿van a revisar? Sí, señor, le decimos, vamos a revisar. Ah, no, entonces van a tener que cumplir por si acaso, ¿no? Procedimientos, nos dicen. Primero, tienen que conocer a la empresa, nos dicen. Tienen que conocer a la empresa, no pueden entrar directamente a hacer el trabajo de campo, es decir, a revisar. Primero tienen que planificar, nos dice. Ahí entra planificación, la primera fase de la auditoría. La segunda fase nos dice, una vez que conozcas a la empresa, ya lo manejes a la empresa, entonces tienes que pasar a la fase de ejecución, ¿no?
A ver, vamos a mutear. Muy bien, gracias. Alguien lo ha muteado. Entonces, dice estas NIAs, después de hacer tu planificación, pasa a la fase de ejecución. En otras palabras, tenemos que entrar a hacer el trabajo de campo. Una vez que hagas el trabajo de campo, nos dice las NIAs, te pasas a lo que es el informe, sacas tu informe, nos dice, ¿no? Y ahí vienen los informes de 4 tipos, opiniones de 4 tipos. Uno es con opinión sin salvedades o limpia llaman. La otra con salvedades, la otra adversa, la otra con abstención de opinión. Pero, ¿quién nos dice? Las NIAs, por si acaso. Cosa que no ve el contador. Si de pronto alguno de ustedes se va a especializar en el área contable, está bien, los felicito. Pero, tienen que conocer por si acaso las normas de contabilidad y las normas legales. Con que ustedes conozcan toda esa información, no vamos a tener problemas en el ejercicio de la profesión. Pero si no conocemos, lamentablemente vamos a tropezar. Y ahora me dirán seguramente, yo también he estado como ustedes, ¿no? En la fase ya de terminar mi carrera, cuando uno ya está en los últimos cursos, perdón, materias, ¿no? Ya está afligido, ahora ¿qué hago? ¿No? Miramos hacia atrás, adelante, pero me faltan conocimientos, hacemos un paneo de lo que conozco y lo que no conozco, aparentemente sé y no sé, uno se trauma en ese momento, pero ustedes tienen que seguir recomendación. Clave para toda lo que es la carrera es conta básica, lamentablemente. Ustedes tienen que repasar conta básica. Tienen que dominar, por si acaso, la ley de movimiento de cuentas. Tienen que conocer un plan de cuentas. Agárrense planes de cuentas de varias empresas y revisen, miren qué cuentas tienen, por favor. Eso les va a abrir los ojos cuando ustedes se vayan a defender. Eso es lo que quiere uno, que conozca. Uy, ese estudiante conoce, mire, lo maneja. El plan de cuentas, maneja la ley de cuentas, maneja lo que son las normas legales, maneja las normas contables, hace asientos contables, identifica, o sea, están formados. Es lo que quiere el jurado, por si acaso. Tampoco les van a preguntar cosas que vayan mucho más allá, ¿no? Porque ustedes están en esa fase de culminación de su etapa, ¿no? Universitaria. Eso es lo que están haciendo, pero tampoco se les va a preguntar ya como si fueran ya profesionales avanzados, por si acaso. Entonces, para eso, base, vuelvo a recalcar, conta básica y refuercen con todas las contabilidades encima de eso y van a ver que les va a ir bien. Yo sé que les va a ir bien, porque yo sé también que si están aquí es porque quieren ser algo en la vida y los felicito nuevamente, ¿no? Me imagino que estamos avanzando de auditoría 1 a auditoría 2. Me imagino que nos hemos topado la anterior vez. Vuelvo a recalcar, los felicito y sigan adelante, no desfallezcan. Yo sé que va a haber tropezones, pero tienen que continuar ustedes. Entonces, una vez hecho el preámbulo de lo que es la base para la auditoría, que es contabilidad básica, no me voy a cansar, ¿no? Ahora sí ya nos centramos a lo que es la materia, ¿ya? Pero sin embargo, lo que tengo que recalcar es, por favor, manejen contabilidad, el ciclo contable, los libros diarios, cuando utilizamos un libro diario de ingreso, de egreso, de traspaso, de ajuste, ¿no? El balance tiene que identificar, ¿no? El balance, dentro del balance, por si acaso, lo que se llama también ahora estado de situación financiera, la estructura, tienen que manejar la estructura, porque si no, si es el producto final, es pregunta segura que les van a decir, ¿cuál es la estructura a ver de su balance?
Y ustedes en ese momento dirán, pues, señor, sí, mi balance tiene activo, pasivo, patrimonio, con los tres elementos está formado. Y dentro de mi activo tengo el activo corriente y el no corriente. Y dentro de mi activo corriente está el disponible, el exigible, el realizable. Dentro de mi activo no corriente están pues los activos fijos y los diferidos. Dentro de mi pasivo están mis deudas a corto plazo y mis deudas a largo plazo. Corto plazo los que son menos de un año y largo plazo los que son más de un año. Y mi patrimonio es la diferencia entre mi activo pasivo igual a patrimonio, ¿no? Y los ingresos y los gastos o egresos, ¿no? En el estado de resultados. Entonces, yo pienso que ustedes tienen que agarrar eso. Eso es lo que va a preguntar. El auditor me dirá ahora, ¿qué hace? Tiene que ver también, pues, todo lo que es contabilidad, porque ese es su objeto de estudio. O sea, o si no, ¿o qué va a revisar el auditor? A ver, dígame. Va a revisar la contabilidad. O sea, no hay por dónde escaparse de conta básica. Porque en el conta básica les enseñamos a hacer registro contable de compras y ventas. Entonces, simplemente las demás materias van reforzando su contabilidad básica. Entonces, yo les recomiendo, por favor, agarren nuevamente conta básica, reprocesen esa información y van a ver que les va a ir bien. No les estoy mintiendo, por si acaso. Y solamente esa auditoría, prepararse para lo que es las NIAs. ¿No? Eso es lo que vamos a ir reforzando hoy día, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Si es que hubiera alguna duda, por favor, no duden en preguntar, ¿sabe qué? Esta duda tengo, a ver, vamos a aclarar, ¿ya? No duden, por favor. Muy bien. Entonces, estamos en esta parte. Voy a compartir. Se ve en mi pantalla, dice auditoría financiera. Sí, licen, se ve. Muy Se bien. ve, dice. Sí, sí, se ve. Estamos en este momento aquí en este análisis, ¿no? Dice de los estados financieros para garantizar su precisión y cumplimiento con normativas. El auditor dice que tiene que revisar, ¿no? Que estén cumpliendo los estados financieros con normas contables y legales para brindar, dice, confianza a los inversores sobre la salud financiera de la entidad. Esa es la tarea, por si acaso, del auditor. ¿Ya? Vamos continuando. Si es que hubiera alguna pregunta, por favor, me avisan, me dicen, por favor, esa parte aclárenos, voy a aclarar, no me hago de problemas, por favor, ¿ya? Dice, entonces, dice, ¿quién prepara los estados financieros? Obviamente que es el contador, pero, la responsabilidad es de la administración, por si acaso. Eso también he recalcado en Auditoría 1. El contador y la administración dicen, todo esto existe, por si acaso, afirman, por si acaso, que existe, son de propiedad de la empresa, están valuados al costo, están expuestos, todos son íntegros, no me falta nada, dice el contador. Y a eso no viene que estos estados financieros son para usuarios, ¿no? Diferentes usuarios. Pueden ser internos y externos, también hemos aclarado, ¿no? Cuando son internos, son los dueños de la empresa, los trabajadores, ¿no? Además de ¿no? Los usuarios externos, los inversionistas, a impuestos nacionales, al banco, a los proveedores, a todos ellos, por si acaso les interesan los estados financieros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Damos fe por si acaso. No se olviden, por favor, que esa contabilidad, ¿no? Que está elaborando o está ejecutando el contador se tiene que basar sí o sí en normas contables, ¿no? Y una norma
contable, que es el número 1, dentro de esta norma hay 14 principios, por si acaso, y el principio básico pregunta también, seguramente ya se me han olvidado, es el de equidad y los 14 principios generales. Este es el principio fundamental, básico, como quieran llamarlo. Hay algunos que preguntan, ¿cuál es el principio fundamental? ¿Cuál es el principio básico? ¿Cuál es el principio importante? Están diciendo en otras palabras. El de equidad, que dice no te inclines a favor de ninguno, ni del cliente, es decir, en este caso, el dueño de la empresa, tampoco para el servicio de impuestos nacionales, por ejemplo. No, dice, tienes que ser neutro. No, este principio tiene que aplicarse, por si acaso, cuando ustedes estén en el ejercicio profesional, sean ustedes imparciales, por si acaso, ¿ya? No se parcialicen. Pero yo sé que me van a decir, profesor, pero ¿qué pasa si el dueño me dice, quiero que los estados financieros se emitan a mi favor? Si no te voto, ¿no ve? A eso vamos a llegar, ¿no? En la vida real vamos a llegar a eso, con que me dicen, si yo me opongo, le digo, no, no, no voy a cumplir con la norma, señor, entonces agarre sus cositas y hasta aquí llegamos, ¿no ve? Está bien, está bien. Yo sé que también detrás de nosotros tenemos familia, tenemos muchos gastos que tenemos que hacer, ¿no? Entonces ahí tienen que pensar ustedes, por si acaso, decir, ¿qué hago ahora? O continúo o me retracto, digo, hasta aquí llegué y me voy. Ustedes son jóvenes, muchos de ustedes deben estar jóvenes. Sean arriesgados en la vida, ¿no? ¿Yo qué hacía? Renunciaba, no me gustaba, les decía, señores, me voy. Gracias a Dios, siempre digo, a la semana o ya estaba esperándome otro trabajo. Me iba, ¿no? Pero hoy por hoy, por si acaso hay mucha competencia, también sean cautos en eso. No tomen mi referencia, por favor, de pronto, por mi culpa ya no van a poder conseguir otro trabajo, ¿no ve? El profesor me ha dicho que sí, sí se consigue otro trabajo, pero de pronto no puede ser así. Entonces, les pido sean cautos también. En la vida real va a tener que ocurrir eso. Tienen que pensar 2 veces ustedes, o me voy, pero ¿qué hago si tengo detrás de mí obligaciones, la familia de pronto? Eso tienen que pensar por si acaso, ¿ya? Entonces, les decía, tenemos las normas contables. Además, el contador prepara los estados financieros con las NIF, las normas internacionales de información financiera, y las NIC, las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Con estas dos normas, o en este caso más la nuestra, que es la local, 3 normas trabaja. Ahora me dirán, profesor, ¿en qué momento voy a utilizar las NIF y las NIC si estuviéramos en el plano de contador? Vamos a utilizar cuando haya vacíos dentro de nuestras normas contables, ¿no? Si existiera vacíos, nos apoyamos en las NIF y las NIC, ¿ya? Que hoy por hoy, ¿no? Han dicho los del Colegio de Auditores, podemos, ¿no? Respaldarnos en estas normas internacionales. Podemos acudir a estas normas internacionales siempre y cuando haya vacíos en nuestras normas contables, ¿ya? Les decía también que tenemos que apoyarnos en las normas legales, porque estamos en Bolivia, por si acaso, y en Bolivia hay una jerarquía de normas, ¿no? Hay desde la constitución política del Estado, por si acaso, y nosotros somos una de las profesiones más completas, aunque no lo crean. Ustedes pueden trabajar en cualquier área de una empresa. No les estoy mintiendo. A ver, ¿cuál de las profesiones conoce todas estas normativas, excepto los abogados, por ejemplo? No hay. Los médicos no conocen esta normativa. Los arquitectos no conocen, por si acaso. Los ingenieros no conocen. Los administradores no conocen. O sea, nosotros conocemos todas las normas, desde la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales. Cuando hay exportación, tenemos que ver qué tratados internacionales o qué convenios hay. O sea, fíjense en nuestro alcance.
Cuando hacemos auditorías forenses, tenemos que acudir al Código Penal, al Código Civil. Fíjense nuestro alcance. O sea, somos profesionales completos, aunque no lo crean ustedes. Pero lo que tienen que hacer es leer esas normas. Y así van a ser completos. Que no sea solamente de título, por si acaso. Ustedes tienen que leer. Ahora, yo sé que a muchos no les gusta leer. Está bien, no se me desesperen. Para eso están los videos. No, éntrense a los videos en Google, pero ojo, cuidado que me estén entrando también a buscar información de otros países, ¿no? No, tiene que ser de Bolivia, por si acaso. Con todo eso, vayan muniéndose de información ustedes. No necesitan estar de pronto detrás de un profesor, sino ustedes tienen que ir trabajando también con usted. Si se quieren, a ver, cuando se quiere uno se viste bien, se arregla, ¿no ve? Pero si no se quiere, uno anda pues, desastre, ¿no ve? Lo mismo ocurre, por si acaso, cuando ustedes quieren a su profesión, van a tener que buscar información, ir actualizándose constantemente, porque las normas tributarias lamentablemente se van actualizando, se van actualizando. Entonces nosotros tenemos que estar a la par. Como les decía yo, por ejemplo, hoy, mañana, pasado mañana, tengo clases, ¿no? Desde las 10 estoy metiéndome a esos cursos. Pero sigo, por si acaso, preparándome. Siempre hay algo que aprender, siempre por si acaso. Entonces yo les invito también, por si acaso, entren a cursos, vean los videos de Google, googleen, ¿ya? Entonces, estas son las normas legales que aplicamos en una empresa comercial, básicamente el Código de Comercio. Este Código de Comercio, no se olviden que está, ¿no? Dirigido a lo que es documentos mercantiles, los cheques, y es más, este Código de Comercio lo maneja lo que es esta institución, la AEM, la Autoridad de Empresas. Mil disculpas si va a pasar un carrito porque está vendiendo caras, ¿ya? Por si acaso, porque estoy al lado de la calle y ya va a pasar, pero por favor, tranquilos nomás, ¿ya? Ya se fue. Ya. Entonces, les decía, este código de comercio, por si acaso, no les digo que hay que tener miedo, pero sí hay que considerarlo, porque la AEM trabaja con este código de comercio, ¿ya? La ley de pensiones, lo que es el tema de los aportes, ¿no? Cuando uno se va a jubilar, entonces hay que hacer el trámite, ¿no? Con ahora la gestora, antes lo que era la AFP, previsión y lo que era futuro. La Ley General del Trabajo, ¿no? Que protege al trabajador, ¿no? Sus derechos y obligaciones, ¿no? El Código de Seguridad Social, que cuando sucede algún accidente dentro de la empresa, podemos acudir, ¿no? A la Caja Nacional, a la Caja Petrolera, depende de dónde estén asegurados, ¿no? Y lo que son las normas tributarias, desde el Código Tributario, la Ley 843 y estos decretos básicamente, y esta RND que nos sirve para preparar los estados financieros. Básicamente trabajamos con esto. Ahora, ¿por qué les estoy recalcando nuevamente esto? Porque esta es la base, por si acaso, para la contabilidad y es la base también para el auditor, porque si no conociera esto el auditor, pregunta, ¿cómo va a revisar los estados financieros? Si es con esto que está preparando esos estados financieros el contador, entonces, por lógica, el auditor tiene que conocer también las normas legales, por si acaso. Si no, no va a poder revisar lamentablemente. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ahora, aquí si se fijan, está un estado financiero, balance general, está el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Esto, ¿quién lo prepara? No se olviden, ¿no? El contador está firmado por el contador público
y también está firmado, me imagino que el gerente general debe ser el representante legal, ¿no? Tiene que estar firmado por los dos, por si acaso. Y si se fijan, aquí en el balance, por ejemplo, dice disponibilidades y dice la nota 3, ustedes pueden ver y ahí van a ver el desglose. Seguramente ustedes ya tienen que recordar el plan de cuentas. Y en el plan de cuentas está el activo corriente. Vean cuán importante es conta básica. Y en conta básica se va reconociendo a no ver las cuentas. Y ahí viene disponibilidades. Ah, ustedes tienen que en ese momento imaginarse disponibilidades. ¿Qué son disponibilidades? Ah, tenemos pues caja y bancos. Eso están dentro de disponibilidades, caja y bancos. Cuentas por cobrar comerciales, dice. Otras cuentas por cobrar, cuentas por cobrar. Ah, hemos hecho ventas al crédito. Ah, entonces el auditor les decía, su objeto de estudio es estos estados financieros y ustedes tienen que conocer estos estados financieros. Tienen que conocer cómo funciona, para qué son estos numeritos alfanuméricos. Son letras y números. ¿Para qué son? ¿No ve? ¿Por qué están colocando 2020 y 2019? ¿Dónde dice 2019 y 2020? Es decir, un comparativo. ¿Por qué así? ¿Por qué no solamente del año? ¿Por qué están metiendo el 2019? O sea, esas cosas ya les tienen que llamar la atención, porque a eso va a ir la pregunta de jurado. ¿Por qué? Porque las normas de contabilidad así nos dicen, por si acaso. Todo está bajo norma, por si acaso. Esta estructura que están viendo aquí, activo, ¿no? Pasivo, patrimonio, está por si acaso en las normas de contabilidad. No les estoy mintiendo, a ver, revise ustedes la norma contable 11, 14, está ahí por si acaso. ¿No? Está ahí. Entonces, simplemente es un poquito revisar. Ustedes se están formando para contadores y auditores, porque el auditor también tiene que conocer las normas, ¿no? Contables de Bolivia. Ahí solamente se le aumenta al auditor las NIAs, las normas internacionales de auditoría, nada más. Y las normas de auditoría son guías para el auditor. Así como para el contador es guía las normas contables, así lo mismo es las NIAs para el auditor, que le dice esto es lo que vas a hacer. En cambio, las normas de contabilidad le dice al contador esto es lo que vas a hacer. Nada más. Y por lo tanto, el jurado va a ir pues a preguntar eso, a ver cómo está el estudiante respecto a conocimientos. No les va a preguntar por si acaso, a ver, hágame un acertito de una compra de mercadería. Le voy a dictar, a ver, se compra inventario o mercadería con un valor de tantos bajo la facturita número. No les va a decir eso. No, no les va a decir eso. Lo que les va a preguntar es qué tipos de libros diarios conoce, cuándo cierran las empresas comerciales, cuándo cierran las empresas industriales, cuáles son las características de cada tipo de empresas. Eso les va a preguntar, porque en algún momento ustedes cuando salgan van a ir a trabajar algunos, otros van a formar ¿no? su propio negocio. Entonces se van a acomodar en alguna actividad, ya sean agropecuarias, mineras, ya sean industriales, ya sean comerciales. ¿Y dónde dice eso? Seguramente me van a preguntar. Está en el Decreto Supremo 24051. Ahí dice, las empresas van a cerrar sus estados financieros a estas fechas. No les estoy mintiendo. A ver, busquen a ver el Decreto Supremo 24051. Van a encontrar ahí las fechas de cierre. O sea, todo está. Eso es lo que va a querer el jurado saber de ustedes. A ver, veamos cómo está formado el estudiante, cómo va a lanzarse al éxito cuando ya sea profesional. Eso es lo que quiere saber en los exámenes de grado, por si acaso. Y ustedes tienen que responder a eso. ¿Cómo van a responder? Conociendo, ¿no? Conociendo. No hay otra, por si acaso. No hay otra. Y ustedes cuando vean otra de las preguntas en auditoría es los principios de contabilidad, si les toca área contable, igual
Ya les he dicho, el objeto de estudio para el auditor son los estados financieros. Y el producto final del contador son estos estados financieros. O sea, el punto de intersección para el auditor y contador es este estado financiero, por si acaso, ¿no? Es este estado financiero, porque a este estado financiero va a hacer su examen el auditor, en cambio el contador, este es su examen final, si quieren verlo también, porque este es el producto del contador y va a someter a una revisión. Eso es lo que hace, ¿no? El contador, en otras palabras, ¿ya? Y si se fijan, como les decía, esto es el plan de cuentas. Es otra de las herramientas de la contabilidad, el plan de cuentas y la ley de movimiento de cuentas. La ley de movimiento de cuentas que me dice activo que aumenta, registrar en el debe, activo que disminuye, registrar en el haber, ¿no? Pasivo que disminuye en el debe, pasivo que aumenta en el haber, o sea, ingreso que aumenta en el haber, ingreso que disminuye en el debe, egreso que aumenta en el debe, egreso que disminuye en el haber. Esa ley de movimiento de cuentas tiene que aprenderse de memoria ustedes. Y este plan de cuentas, aquí está el plan de cuentas. Si ustedes saben identificar a las cuentas, no van a tener problemas, porque aquí está, si se fijan, todo este listado es un plan de cuentas. Agarren ustedes en su, ¿no? En su plan de estudios. Yo sé que cada uno de ustedes tienen horarios de estudios. Búsquense, googleen, vean los estados financieros, qué cuentas tienen. Y las cuentas medio extrañas, pregúntenle a Google o pregúntenle también al ChatGPT. Pueden trabajar con Perplexity, con Gemini o con Open, ¿no? Entonces, tienen varias inteligencias artificiales a quienes le pueden preguntar, decir, a ver, quiero que me expliques como un niño de 10 años y les va a explicar, pero ustedes tienen que buscar eso. Yo no sé en este momento, por ejemplo, qué les falta a cada uno de ustedes. No sé, ¿no? No sé, pero me estoy yendo a un sentido común, estoy buscando una media entre los que saben y no saben, a los que les falta y a los que les sobra. Por ese lado estoy yendo en este momento, para que no sea muy técnico, tampoco sea muy vulgar, ¿no? Entonces, para ese lado voy inclinándome, porque lamentablemente no tenemos, no ve, cultura de lectura. Seamos sinceros, yo también cuando era estudiante, pese a que estaba obligado porque no había inteligencia artificial, no había computadoras, mi trabajo lo hacía a máquina de escribir, nos equivocábamos unas letras o un párrafo, lamentablemente era rehacer nuevamente el trabajo. En cambio ahora, la computadora nos facilita, ¿no ve? Nos facilita mucho. En cambio, antes era un poco sacrificado. No estoy queriendo decir que volvamos a antes, por si acaso. Es como decir, en este momento, retroceder la historia. La pregunta es, ¿para qué vamos a retroceder? ¿No? Sino es mirar hacia adelante y aprovechar lo que tenemos, por si acaso. Eso es lo que tenemos que hacer, pero lamentablemente no lo hacemos. Pero yo sé que lo van a hacer ustedes porque quieren ser los mejores. ¿Ya? Entonces les decía, este es un plan de cuentas nada más. ¿No ve? Sigamos. Ah, aquí por favor, no se olviden las fechas de cierre. En este caso, por ejemplo, esta es una empresa agrícola. Cierra sus estados financieros al 30 de junio, por ejemplo. No cierra al 31 de diciembre, ¿no? Las empresas comerciales cierran a un 31 de diciembre. En cambio, las empresas agropecuarias cierran a un 30 de junio. Si ustedes ven aquí, hay muchos principios de contabilidad. Cuando dicen cuentas por cobrar, estamos hablando del principio del devengado. Cuando dice balance general, o perdón, granja avícola integral, Sofía, principio del ente, ¿no? Aquí al 30 de junio de 2020, principio del ejercicio, porque dice que es del 1 de julio al 30 de junio de 2020 es el ejercicio, ¿no? De este tipo de empresas, ¿no?
El principio de exposición, porque están todas las cuentas, dice el contador, están expuestos. Mis activos fijos, mis inventarios están valuados al costo, dice. Cuando hablo de costo me refiero, por ejemplo, que una computadora se haya comprado en 5,000, tengo mi facturita y a esa factura, por decirles, ¿no? 5,000 bolivianos, le quito el 13%. La diferencia que es el 87%, ese es el costo de la computadora. Ese es el costo, ¿no? Entonces, a ese costo voy a activar esa computadora. Solamente el 80, no el 100%. Mis inventarios, lo propio cuando compramos, ¿no ve? Inventario con factura, inventario de mercadería, crédito fiscal, si se ha pagado al contado, caja moneda nacional, si se ha pagado con dólares, caja moneda extranjera, si no se ha pagado, cuentas por pagar, y si se ha hecho una transferencia, banco van a utilizar. Y si se ha hecho una mix, por ejemplo, tenemos en efectivo se ha pagado, con cheque se ha pagado y está todavía un saldo por pagar, entrarán las tres cuentas, caja, cuentas por pagar y bancos, ¿no ve? Eso es lo que se va a registrar por si acaso contablemente. Entonces, como verán, los principios de contabilidad están aquí, porque con base a los principios de contabilidad ha preparado el contador por si acaso estos estados financieros. Lo que el jurado quiere también es que ustedes conozcan los principios, qué son, a ver si le entiende, dice, en qué les afecta los principios de contabilidad a los contadores. Es lo que quieren saber ellos. Y si ustedes van a responder que sí nos sirve para, ¿no? Para hacer la contabilidad, porque los principios, las normas contables nos ayudan por si acaso a hacer la contabilidad, nos dicen, así lo vas a hacer, así lo vas a mostrar, no importa, por ejemplo, el principio del devengar, no importa si es cobrado o pagado, igualito tienes que registrar, nos dice, ¿no? Entonces, los principios de contabilidad están al día, por si acaso. Todos los días va aplicando el contador los principios de contabilidad, ¿ya? Sigamos. Entonces, ¿cuál será el objetivo del auditor? Dice. Y si se fijan aquí, está un señor, ¿no ve? Con su lupa. Entonces dice, voy a examinar los estados financieros, voy a aplicar ahí todos mis conocimientos contables, legales, y voy a dar fe, dice, fe pública de que estos estados financieros surgen de la actividad de la empresa. No son mentirosos, dice, ¿no ve? De todo esto. Esto está afirmando, por si acaso, el auditor. Está diciendo que en sus disponibilidades sí están los 173.211.808 bolivianos. Dice. Que sí, en sus inventarios están 117.489.694 bolivianos. Está dando fe. ¿Por qué? Porque el auditor va a revisar inventarios. Seguramente va a pedir Cardex de inventarios. Seguramente va a pedir su inventario realizado fin de año. Seguramente le va a pedir si le han invitado o no le han invitado al Servicio de Impuestos Nacionales a fin de año para la toma física del inventario. Ah, no lo hemos invitado, nos hemos olvidado y hay una observación porque la norma no tributaria, el Decreto Supremo 24051 dice hay que invitar, ¿no? Con 15 días de anticipación, una notita, una cartita de impuestos nacionales. Ahora, si viene, bien, y si no viene, bien también, pero ya hemos cumplido con las normas, por si acaso, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer el auditor, probar de que estos importes expuestos, y ahí viene el principio de exposición, estos importes que están expuestos en inventarios, sí surgen, por si acaso, de la actividad de la empresa. Entonces, como verán, todos los principios interactúan, por si acaso, dentro del balance, en el estado de resultados, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, por si acaso, ¿no? En cuanto a nuestros conocimientos. Si nosotros no conocemos, lamentablemente, no vamos a hacer un buen servicio. En cambio, si conocemos, vamos a hacer buen servicio, ¿ya?
Eso por favor ténganlo muy presente. Entonces, si el contador se apoya en las normas legales, normas contables para hacer su contabilidad, por el otro lado está el auditor con las famosas NIAs, ¿no? Todo esto hemos visto, ¿no? Todas estas NIAs le ayudan, por si acaso, al contador, en este caso auditor, el título que les van a dar es de contador público, ¿no? No se sientan mal por si acaso, ustedes se están formando para revisores, no se están formando para hacer la parte operativa, es decir, transcriptores, por si acaso muchos dicen, no, pero yo me he metido a la carrera de auditoría para revisar, no para hacer contabilidad. Sí, lo que ha cambiado es el título, por si acaso, ¿no? Antes nos daban el título de auditor financiero, en cambio ahora es de contador público. Es mucho más de ustedes ese título que van a sacar, por si acaso, ¿no? En cambio de nosotros, mi título, por ejemplo, es de auditor financiero, cosa que no lo conocen en Perú, no lo conocen en Chile, o sea, no lo conocen ese título. En cambio, el título de contador público sí lo conoce, ¿ya? Entonces aquí vienen las famosas NIAs, así como los principios de contabilidad, las normas contables para el contador, viene las NIAs por si acaso. Cada una de estas NIAs, ¿no? Tienen por si acaso procedimientos que tiene que cumplir el auditor, ¿ya? Y una de las, ¿no? Una de las NIAs que aquí nos dice que cumplamos es la fase de planificación. Las tres fases, les decía, ¿no? O las tres etapas que tiene la auditoría. Una de ellas es la NIA 300, nos dice el auditor debe planear el trabajo de modo que la auditoría sea desempeñada de una manera efectiva, desarrollando una estrategia general y un enfoque detallado en la naturaleza, oportunidad y alcance de la auditoría. Me está diciendo esta NIA, planifiquen por favorcito, como ven en el dibujito, ¿no ve? Ahí le están mostrando, ahí está el equipo de auditores, tienen que planificar, nos dice. ¿Ya? ¿Y qué cosas tiene que tener o se tiene que considerar en la fase de planificación? Todo esto, por si acaso. Tenemos que ver los términos de referencia, la forma de, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo? En el contrato, qué nos van a pedir? Ah, solamente que hagamos la auditoría financiera o de pronto quieren hacer un trabajo especial más en algún área. Entonces, de ahí ustedes tienen que, ¿no? Decir, ah, quiere algo más, pero este es otro precio, por ejemplo, ¿no? No tienen que sacar trabajitos, ¿no? Ahí. Entonces, ya ahí también depende de ustedes, ¿no? No es hacerse tomar el pelo con los que nos van a contratar. Hay que fijarse. Hay que fijarse los antecedentes de la empresa, por si acaso, su historial de la empresa, ¿no? Los riesgos que tiene la empresa, ¿no? El ambiente del sistema de información, ¿qué información van generando? ¿Qué controles tiene la empresa? ¿Cuáles son las políticas contables que tiene la empresa? ¿Utiliza el principio del devengado? ¿Qué método de evaluación de inventario, el PEPS, WEPS o el PPP? ¿Cuánto de personal trabaja dentro de la empresa? ¿No? Para ver el tema de las políticas que hacen cuando compran, por ejemplo, activos fijos. ¿Actualizan o no actualizan, por ejemplo? Todo eso se tiene que fijar en la fase de planificación. No es que seamos chismorrientos, ¿no? Sino que somos muy comunicativos. Tenemos que conocer todo por si acaso de la empresa. Porque no se olviden que en la auditoría es importante conocer. Seguramente me van a decir, pero ¿para qué vamos a ir a conocer la empresa? ¿Saben para qué? Porque con base a esa información que recabemos en esa visita, porque la fase de planificación amerita visitar al negocio que vamos a auditar, entrevistarse con el gerente general, entrevistarse con los gerentes de área, entrevistarse con los jefes de área, entrevistarse con la parte operativa, inclusive hacer una visita,
¿no? Al portero, a lo que es los mensajeros, porque ellos son, ¿no? Gente que maneja mucha información, por si acaso. Gente que sabe cómo está, inclusive, ¿no? Me refiero a los mensajeros y al portero, sabe cómo está la salud de la empresa, porque lo están viviendo día a día ellos, ¿no? Entonces, de ellos, por ejemplo, uno saca mucha información y eso nos ayuda, por si acaso, en las auditorías, ¿ya? Entonces hay que tener también tacto, ¿no? Para tratar con ellos, no es nomás obligarles, sino también tienen que ver cómo pueden sacar información de ellos. Otro tema que tenemos que ver son, ¿no? La determinación de unidades operativas, es decir, tiene solamente aquí por decirles, en La Paz su negocio principal o tiene sucursales en Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? De pronto tiene, entonces tenemos que averiguar también si tiene o no tiene otras sucursales, ¿no? A eso se refiere determinación de unidades operativas, el enfoque de auditoría esperado. ¿Qué queremos de la auditoría? ¿No? ¿Qué queremos obtener de la auditoría? De pronto simplemente es ver, ¿no? El cumplimiento. O de pronto el dueño dice, miren, los estoy contratando para que ustedes detecten inclusive el robo que me están haciendo. Sé que me están robando, entonces vamos a ir un poco más a profundidad, ¿no? Entonces, o de pronto simplemente es para presentar al Servicio de Impuestos Nacionales los informes. Entonces ahí tendremos cuidado pues con el tema de impuestos porque ellos son los que están mirando, ¿no? El tema impuestos. Entonces va a depender mucho también, ¿no? De qué es lo que ellos piden que les hagamos, qué servicio quieren que los prestemos. Seguramente muchos me van a decir, pero profesor, generalmente a fin de año piden para impuestos, sí, pero deberían de hacer, ¿no? El dueño debería de pedir auditorías para ver la salud de la empresa, pero en muchas de las ocasiones no lo hacen, por si acaso. Después tenemos que ver las consideraciones sobre la significatividad. Mañana les voy a enseñar a calcular la materialidad, ¿ya? Cómo se calcula la materialidad para sacar, ¿no? Si tengo, hasta qué monto puedo decir, ¿no? No importa, se fallaron, está bien, no pasa nada. Se han equivocado, está bien, ¿no? Por ejemplo, les decía en la materialidad, si uno pierde 50 centavos, de pronto no le va a doler, pero si pierde 50.000 bolivianos, ya duele, ¿no? Porque es el sueldo, por decirles, de varios meses, ¿no? Entonces, ahí duele. Es lo mismo en las empresas. Lo que hay que determinar es si se han robado 50 centavitos, por lo que se han robado 50 centavitos, no se va a caer la empresa. Por lo tanto, no voy a revisar por si acaso, ¿no? Esas, esas cuentas donde tienen menos impacto en la vida de la empresa, si queremos verlo así. No tienen influencia, por si acaso. Son inmateriales o no significativos, dicen en la auditoría, ¿ya? También tenemos que ver el apoyo de los auditores internos. No se olviden que tienen auditores internos las empresas y ellos son los que van revisando, ¿no? Y lo que es la administración del trabajo, el equipo de auditores tiene que tener, por si acaso, ¿no? Un plan de acción, un plan de trabajo para ver quiénes van a participar en más tiempo, menos tiempo, ¿no? Eso también se tiene que planificar. Y elaborar programas de auditoría, ¿no? Para ver cómo vamos a revisar los elementos de la contabilidad, que son 5, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso y egreso, ¿no? Tenemos que revisar todo eso. Entonces tenemos que hacer un programa de trabajo. Una vez conociendo cómo funciona la empresa, ya podemos tranquilamente hacer un programa de trabajo, ¿no? Es como que ustedes son pilotos de auto, por ejemplo, van a irse a una competencia, lo primero que van a tener que hacer es conocer, ¿no? La ruta. Imagínense ir sin conocer la ruta. Olvídense de pronto en una curva de eso que no preveían ustedes que existe, se van a ir a un barranco, ¿no ve? Entonces, tienen que hacer primero su reconocimiento de la pista, ¿no? De dónde van a aumentar su velocidad, dónde van a disminuir, ¿no? Entonces, una cosa es, por ejemplo, en el Google Map, ¿no? Seguramente van a
desplazarse con el GPS, ¿no? Que tiene Google. Puede ser, ayuda, pero en la vida real no es lo mismo, ¿no? Porque hay, aparentemente todo es plano, pero no es así en la vida real, ¿no? El camino a los Yungas, por ejemplo, es un laberinto, ahí es la carretera, ustedes saben, la carretera de la muerte, ¿no? Entonces, imagínense correr por ese trecho terrible. Primero tienen que hacer reconocimiento. Lo mismo en auditoría, se hace reconocimiento a la empresa que se va a auditar o examinar sus estados financieros. Una vez conocido a la empresa, empezamos a hacer la revisión por si acaso. Ahí hacemos nuestros programas de auditoría, ¿ya? La otra fase es la fase de ejecución, ¿no? La NIA 230 nos dice, el auditor debe documentar en los papeles de trabajo todo aquello que sea importante para evidenciar que el examen se efectuó de acuerdo a normas de auditoría. Es decir, cuando ya empecemos a revisar, de pronto a alguien de ustedes le va a tocar, por ejemplo, revisar disponible, seguramente va a pedir el arqueo de caja, por ejemplo. Y eso se lleva en conta intermedia. En conta intermedia se les dice, hay que hacer arqueos de caja. Es de forma sorpresiva, ¿no? Y lo mismo el auditor va a revisar, va a documentar qué pasa si en la revisión pregunta al cajero, por ejemplo, le va a decir, señor cajero, ¿cuántas veces le hacen arqueo de caja? Y el cajero sorprendido le mira al auditor y le dice, ¿qué es arqueo de caja? No conozco. No es una visita del contador, alguna vez le ha venido a visitar, no, nunca viene, y es más, quisiera que me venga a revisar. Ahí uno se da cuenta que realmente no hay controles, por si acaso. Y si no hay controles, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, eso se trata de evitar, por si acaso, de que esos controles que ya están establecidos tienen, no es que no tengan las empresas, tienen solamente que no se cumplen, lamentablemente. Entonces ahí el auditor tiene que recomendar que se hagan, ¿no? En este caso, si es para caja, hacer los arqueos de caja sorpresivos, ¿no? Porque seguramente manejan mucho dinero, pero tampoco van a hacer pues arqueos de caja si manejan 100 bolivianitos, su capital de 1 millón, por decirles, ¿no ve? Entonces no van a perder tiempo, ahí va a también ver el auditor que si es significativo o no es significativo los valores que manejan, ¿no ve? No puedo disponer, por si acaso las empresas no pueden disponer alegremente de un personal para algo que no le va a impactar a la empresa. Entonces, eso también tienen que medir ustedes, ¿no? Tienen que ver lo que es material o no es material. ¿Me sirve o no me sirve revisar, por ejemplo, si de pronto se han robado dentro de esto, en qué me va a impactar en mi estado financiero? De pronto es haciendo ese análisis, no me afecta en nada, es como quitarle un pelo al gato, por ejemplo. Entonces, ahí no nos vamos a hacer un show, ¿no ve? Tenemos que continuar haciendo la revisión o el examen, ¿ya? Entonces, esta NIA 230 nos dice que tenemos que documentar la auditoría. Otra NIA que también está dentro de lo que es la auditoría es la NIA 700. La NIA 700 nos dan los tipos de opiniones. No, hay opinión limpia, hay opinión con salvedades, hay opinión adversa y abstención de opinión. ¿Cuándo es una opinión limpia? Cuando los dueños de las empresas o la administración de la empresa ha manejado cumpliendo con las normas contables, normas legales, ¿no? Cuando es opinión con salvedades, de pronto tenemos problemas con inventarios o las cuentas por cobrar, por ejemplo, ya es con salvedades. O cuando es una opinión adversa, cuando de pronto el contador debería de calcular, por ejemplo, el bono de antigüedad según norma legal, llámese la Ley General del Trabajo y su reglamentaria, ¿no? Dice ahí que tenemos que considerar, ¿no ve?, los bonos de antigüedad y resulta que el contador no ha considerado, pero la norma dice que tenemos que, ¿no?, calcular el bono de antigüedad porque ya tiene, ¿no?, antigüedad, corresponde hacer su cálculo, pero el contador no lo ha hecho. Entonces, en ese momento,
está yendo en contra de una norma y ahí se emite por lado del auditor una opinión adversa, es decir, está contradiciendo una norma legal, ¿no? Y cuando sacamos una opinión con abstención de opinión, cuando no existe, por si acaso, cómo validar o dar fe de esos estados financieros. Quiero validar, por ejemplo, cuentas o caja, por ejemplo, pido arqueos de caja, me dicen que sí lo tienen y no lo tienen. Entonces, no puedo validar por si acaso. Pese a que puedo hacer un análisis retrospectivo, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando se hace un análisis retrospectivo, imagínense en este momento que nos digan, señores, una empresa comercial, ¿ya? Señores auditores, les contratamos a ustedes para que me hagan una revisión a los estados financieros, ¿no? Y en ese momento nosotros podemos retroceder por si acaso a 31 de diciembre de 2023. ¿Qué hago? Pido el libro mayor de caja, por decirles, y voy retrocediendo hacia atrás a qué cosas ha ocurrido, su historial, hasta llegar al 31 de diciembre. Si justo coincide con el valor que está expuesto a los estados financieros, está bien, pero ya he probado de que ese saldo era correcto, ¿no? Entonces, ahí ya viene por si acaso la pericia del auditor, ¿no? Para decir, señores, miren, yo me voy a abstener porque he hecho pruebas, no para determinar los saldos expuestos en disponible, no he podido. He querido probar el saldo de inventarios, no he podido porque no han hecho inventario. Y es más, haciendo algunas pruebas aleatorias, no coincide, por ejemplo, lo que vota el sistema versus al físico. Entonces, esas cosas ya nos dan, ¿no?, una espinita a los auditores, que nada coincide. Entonces hay que tener mucho cuidado por si acaso, ¿no? En los informes de audit. Ahí va formándose un informe en limpio, con salvedades, adverso y o con abstención de opinión, ¿ya? Si se fijan, aquí tienen un informe del auditor, tiene por si acaso estas partes del informe, ¿no? Está el encabezado, la opinión, fundamentos de la opinión, responsabilidad de la gerencia, ¿no? Y responsabilidad del auditor, ¿no? Ahí arriba, que está la responsabilidad del auditor. Y por ya en la parte final está, ¿no?, la firma del el gerente socio de la empresa, ¿no? Auditora, ¿no? Y aquí la fecha, por si acaso. Siempre colocamos la fecha al final. No es porque lo digo yo, está en las mías, por si acaso. Dice en la fecha, no al inicio, sino al final. Estamos cumpliendo con la norma, sino ¿para qué está la norma? Para cumplir, ¿no ve? ¿Ya? Y aquí está el producto final del contador, ya lo conoce, ¿no? Haciendo un análisis aquí, haciendo este análisis, resulta que aquí tenemos disponibilidades, por ejemplo, dice en la nota 3 vamos a encontrar, y en la nota 3 van a ver que no coincide, ¿no? Aquí miren, en la nota 3 me está diciendo disponibilidades van a encontrar por 173.211.808, nos dice. Y nos vamos a la nota 3, no hay por si acaso, sino está en la nota número 2. ¿Ha habido una equivocación? Sí, ¿no? Ha habido una equivocación. Disponibilidades, aquí está los 173.211.808, pero está en la nota número 2, no está, como dice aquí, en la nota número 3. Eso tienen que fijarse ustedes también, por si acaso, cuando ustedes reciban ya los estados financieros firmados, tanto por el representante legal como por el contador, tienen que fijarse, por si acaso, que crucen con las notas a los estados financieros. A veces se les escapa. Verifiquen si cuadra o no cuadra sus estados financieros, es decir, sumen su total activo, tiene que ser igual a la sumatoria del pasivo más patrimonio. En muchas de las ocasiones ocurre con que no cuadra, ¿no? No cuadra, por si acaso, no iguala. Entonces, eso tienen que al inicio verificar ustedes para decir
señores, miren, no está bien su estado financiero porque no cuadra. A veces los sistemas se disparan, por si acaso. ¿Por qué se disparan? Ustedes me dirán, pero ¿por qué? Es porque cuando se saca el estado de resultados o se elabora el estado de resultados, ingreso menos gastos, vamos a tener no veo utilidad o pérdida. Esa cuenta, por si acaso, no está registrado en el sistema. Entonces tiene que hacer una, una peripecia, hacer unos cálculos auxiliares que se tiene que incorporar al sistema, por si acaso. Y de ahí ¿no? Se deschaveta ya el sistema contable. Entonces hay que tener mucho cuidado por si acaso. Tienen que verificar sí o sí, no sumar la columna del año que están auditando en cuanto a los activos, que sea igual a los pasivos y patrimonio. ¿Ya? Y que las notas también a los estados financieros crucen con su estado financiero, es decir, el balance general. Porque nosotros como auditores hacemos referencia a las notas. Imagínense que aquí no cruce con el balance. Si de pronto nos vamos a un juicio, vamos a perder. Porque para el abogado, 0.50 no es lo mismo decir 1, por si acaso, ¿no? En cambio, imagínense, yo manejo 1, pero el otro clientito maneja 1.05, por decirles. Para el abogado es 1.05. En cambio, para mí puede ser 1, porque si yo le redondeo, de pronto me quedo con 1 nomás. Pero en cambio, el abogado dice, no, tiene que ser 1.05. ¿No? 1.05 tiene que ser, nos dice. Entonces, hay que tener mucho cuidado por si acaso en cuanto a también, ¿no? La exposición de las cantidades, ¿no? De los diferentes rubros, ¿ya? Hay que revisar. Esto ya hemos visto. Aquí, por ejemplo, tengo la composición de activos fijos, ¿no? Tenemos de la gestión 2019 y llegamos al 2020, cómo se está moviendo, adiciones, bajas, reclasificaciones y la actualización, y llegamos a fin de año, por si acaso, ¿no? Entonces, eso también tienen que recalcular ustedes. Tienen que ver, por ejemplo, dentro del activo, qué tendríamos que ver nosotros como auditores, que todos estos bienes estén a nombre de la empresa. Si hay alguno que no esté a nombre de la empresa, olvídense los del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Nos van a decir, señores, están mal, ¿no? Estamos mal, nos van a decir, porque esos bienes no están a nombre de la empresa, por lo tanto, no corresponde su depreciación, por ejemplo, ¿no? No vamos a poder sacar la depreciación. ¿Por qué? Porque no está a nombre de la empresa. Y imagínense dentro de vehículos, por ejemplo, hay un Lamborghini que es del dueño, del hijo del dueño, pero lo han comprado, lo han sacado a nombre de la empresa, ¿no? Y si La gasolina del Bancito. Medio que atrás un loco venía. muy bien, Ay, me te- ya nos hemos enterado qué es lo que están haciendo, ¿no? No hay semáforo. Creo que no lo puedo mutear. Ahora sí ya lo han muteado. Está bien. Gracias. Entonces les decía, en el tema de vehículos hay que tener mucho cuidado, en todos en sí, que estén a nombre de la empresa por el principio del ente, por si acaso. Dice el principio del ente, todo lo que es de la empresa es de la empresa, ¿no ve? Porque si el dueño se compra, tiene que comprarse a nombre de él y tiene que asumir los gastos él por su cuenta, por si acaso. No puede hacer que, no puede hacer que el no esté a nombre, porque si no, no estaría, no sería de propiedad de la empresa, sería de la otra persona que no ha sacado, ¿no?
no ha sacado no lo ha legalizado. Por lo tanto, no vamos a poder meter las depreciaciones, por ejemplo, no vamos a poder meter como depreciaciones dentro del estado de resultados, porque impuestos nos van a decir, señores, miren, ese vehículo no es, ¿no? No es de la empresa, por lo tanto no te voy a reconocer su depreciación. Maquinarias y equipos, por ejemplo, han comprado para la casa del dueño. Esas maquinarias y equipos no están en la empresa. Han comprado, sí, evidentemente existen, pero están prestando servicios a la casa de la empresa, a la casa de uno de los socios, perdón. Entonces, ahí estamos, ¿no? Que no corresponde cargar por si acaso ese gasto dentro de la empresa, porque no es de la empresa. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado por si acaso con el tema eh, con el tema del título de propiedad de los bienes, por si acaso, ¿ya? ¿Qué más? Aquí, cuanto a las depreciaciones, por si acaso, no se olviden que también van a los gastos, ¿no? Es lo que tenemos que revisar nosotros, los saldos. Entonces, generalmente lo que propone el auditor es ajustes o reclasificaciones, por si acaso, ¿no? Pero en caso de que no se pueda hacer nada, venga, por ejemplo, un activo que no se han dado cuenta los anteriores auditores y que nosotros nos estamos dando cuenta este año, tampoco vamos a poder hacer nada, sino hay que ya observar nomás y llevar, ¿no? Al informe del auditor, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado por si acaso. ¿Qué más tenemos? Aquí hay un error también, ¿no? De las notas a los estados financieros versus lo que es ¿no? El cuadrito de activos fijos, por si acaso. Miren, aquí dice, la nota dice está en 2G, pero aquí dentro de lo que es en el informe está en 1G por si acaso, ¿no? Pero no está en el 1G, sino lo correcto debería de estar en el 2G, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando estemos haciendo la revisión. No se olviden que este trabajo, los estados financieros, no es del auditor, es del contador, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Vamos a entrar a lo que son las observaciones. Hecho ese preámbulo que tenemos que cumplir con lo que es ¿no? La fase de planificación, ejecución y resultados. Ahora tenemos que entrar ya a lo que son las observaciones. Y dentro de las observaciones, ustedes saben lo que llaman también hallazgos de auditoría, ¿no? Es que existen atributos, ¿no? De las observaciones, es decir, estos atributos, condición, perdón, me pasé, condición, criterio, causa, efecto, recomendación. La condición, ustedes saben, una vez que han hecho el trabajo de campo, por ejemplo, va a haber observaciones seguramente. Tienen que observar, pero para hacer la observación no es nomás decir, ¿saben qué está mal esto? No, se tiene que cumplir con los 5 atributos. Condición, lo que es. Criterio, lo que debe ser. ¿No? La causa es el origen, ¿no? Del hallazgo, es decir, de la condición. El efecto es la condición versus criterio y la recomendación es eliminar la causa, ¿no? Todo esto tenemos que cumplir nosotros, ¿no? Todos estos 5 atributos, cuando nosotros hagamos la observación, se tiene que cumplir. Pregunta también de examen de grado es decirles, ¿no? A ver, díganmelo, cuáles son los 5 atributos y aplique a un caso práctico, les van a decir. ¿Ya? Entonces usted se tiene que recordar esto, que hay 5 atributos por si acaso.
¿no? Vamos a entrar a algunas observaciones para que trabajemos con el chat GPT, ¿ya? Observación, dice. Se ha observado. Imagínense que en la revisión que hemos hecho a una empresa, X empresa, resulta que no tiene manuales. La observación dice, los manuales de funciones y de procedimientos con que cuenta la empresa no se encuentran actualizados. Esa es la observación. Es decir, en otras palabras, es la condición, lo que es, por si acaso. ¿Ya? Lo que es. Y aquí estamos dando la recomendación, ¿no? La recomendación dice, se deben elaborar manuales de funciones y de procedimientos de acuerdo con la estructura organizativa de la empresa, con el propósito de que el personal pueda cumplir en forma más eficiente y efectiva sus labores. Ahora, ¿cómo determinamos lo que es estos 5 atributos? Tenemos en este momento la condición y la recomendación. Pero ¿cómo genero el criterio, la causa, el efecto? ¿No? El criterio dice lo que debe ser. Entonces, seguro aquí vamos a tener que meter, ¿no? Dentro de observación de abajito, haremos el criterio. Según, por ejemplo, ¿no? Según los manuales, según los reglamentos, por ejemplo, internos de la institución, se tienen que hacer actualizaciones de forma periódica, cada 2 años, por ejemplo. Entonces, lo que aquí tenemos que, ¿no? También mencionar ese criterio, el criterio que debería de venir debajo de la observación, ¿no? No está ahí por si acaso. La causa, ¿por qué? Seguramente es negligencia de pronto del contador o de recursos humanos a quien corresponda, ¿no ve? Entonces hay que indagar por qué ha sucedido eso, por qué no están actualizando todos los manuales de funciones. De pronto nos van a decir, sí, evidentemente no ha sido actualizado porque nos falta personal, por ejemplo. Una probable causa, pero hay que evaluar también. Yo puedo mentir por si acaso, ¿no? Si estuviera en el plan de contador, puedo hablarles maravilla por si acaso al auditor. Le puedo decir, sí, evidentemente nos hemos retrasado, reconozco, pero ha sido causa del gerente que nunca, por ejemplo, ¿no? Nunca me ha dado, ¿no? razón porque cada vez le reclamaba, le decía, por favor, tenemos que actualizar, y él nunca me dijo, sí, actualicemos, ¿no? Entonces pueden buscarlos, pero tenemos que comprobar si realmente es, porque de pronto simplemente es un invento, ¿no? Que hablaba con la gerencia y nunca ha hablado con la gerencia. Entonces también hay que tener mucho cuidado por si acaso. No es nomás determinar la causa, es porque el gerente general no ha dado paso, porque no les ha hecho caso, ¿no? No es así por si acaso. El efecto, ¿cuál va a ser el problema? ¿No? De pronto van a estar, si no hay manuales de funciones actualizados, de pronto muchas actividades que deberían de cumplirse dentro de la empresa no están siendo cumplidas, ¿no? Y eso puede ocasionar problemas, por si acaso, legales, ¿no? De pronto, por ejemplo, en caja, en un banco, imagínense, en un banco, ¿no? Normalmente, seguramente alguno de ustedes trabaja en bancos. Normalmente los cajeros no pueden tener montos elevados, ¿no ve? Y si tienen montos elevados, tienen que ir a dejar a bóveda, ¿no? Para que se custodie ahí. Y ahí vienen el principio de los 4 ojos, que dice que 2 personas tienen que tener acceso a esa bóveda. Uno que va a tener la clave y el otro, porque tienen generalmente, ¿no ve? Como, ¿cómo se llaman estas cerraduras? Se me ha ido en este momento, tienen doble clave, ¿no? Uno es la llave y el otro es el código que hay que girar, ¿no ve? Entonces, 2 personas tienen que tener acceso a eso, porque si lo atrapan a uno, el otro todavía no está fuera, no va a poder abrir con uno solo, tendrían que agarrarlos a los 2 para abrir esa bóveda. Entonces, el efecto puede ser ese, ¿no? De que no funcionen bien. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el tema del efecto, ¿no?
Y la recomendación que ya está dada aquí, ¿no? Que tienen que actualizar los manuales de funciones, ¿no? Para que la gente o el personal no trabaje de forma adecuada, ¿no? Estén además de acuerdo con lo que es eh, la estructura orgánica que tienen, ¿no? ¿Ya? Esos son en cuanto a aspectos generales. Otro dice, otra observación, por si acaso, con base al relevamiento de información y trabajo realizado, se evidenció, dice, la falta de formación técnica del personal dentro del área contable. Es decir, no los han formado, ¿no? Al personal o a los auxiliares, si tiene el área contable, no les han formado, dice, de forma adecuada. Esa es la observación, ¿no? Porque seguramente nos hemos dado cuenta, porque tienen muchas equivocaciones, errores, ¿no? Y eso nos da, ¿no? A formarnos una idea de que les falta su capacitación, ya sea en el área legal, contable, tributaria, dependiendo, ¿no? Pero en este caso dice, no se evidenció la falta de formación técnica del personal dentro del área contable, o sea, normas, ¿no? No les falta, dice. Entonces ahí vienen nuevamente lo que son los 5 atributos del hallazgo, ¿no? Condición, criterio, causa, efecto, recomendación. Entonces, lo que les quiero decir es que toda observación que ustedes hagan tienen que cumplir con lo que es condición, criterio, causa, efecto, recomendación. ¿Ya? Para todo, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? A ver, otro. Esta es una observación errada, por si acaso. Dice, la empresa efectúa arqueos de caja chica cada 3 meses y están a cargo de un auxiliar contable. Fíjense, la empresa efectúa arqueos de caja chica cada 3 meses. Aquí no hay oportunidad, por si acaso, ¿no? O sea, no son oportunos los arqueos de caja. Cada 3 meses hacer su arqueo de caja como que no va a funcionar, ¿no? Porque en 3 meses pueden ocurrir varias cosas, por si acaso. Entonces, ahí va a haber otro problema. Entonces, esta observación, por ejemplo, de pronto no va a ir, ¿no? Esto hay que mejorar. Tendríamos que ver otro enfoque, decir más bien, ¿no? Ya no como dice aquí, ¿no? La empresa efectúa arqueos de cajas. Nosotros estamos confirmando por si acaso. No estamos observando ahí, ¿no? Estamos diciendo, sí, la empresa efectúa arqueos de caja cada 3 meses. Y a poco más decimos, ¿y qué? Si no ven, está mal esta redacción, por si acaso. Entonces, ahí entra lo que es el chat GPT, por ejemplo. Traten de hacerse ayudar con el chat GPT. No, no está mal, por si acaso. Ustedes ya tienen, por si acaso, la idea, está mal mi redacción, pero ahora, ¿cómo lo mejoro? Cárguenlo al chat GPT y van a ver que van a tener un producto, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Porque la inteligencia artificial nos va a ayudar, ¿no? La idea es esa, ¿no? Otra observación dice, las conciliaciones bancarias son elaboradas por un auxiliar contable y no tienen la firma del contador, ¿no? Dice, las conciliaciones bancarias son elaboradas por un auxiliar contable, pero no tienen la firma del contador, o sea, el auxiliar los prepara, pero para que ese documento que se llama conciliación bancaria tenga la validez y tenga responsables, tiene que estar firmado, ¿no ve? Por el contador o por el inmediato superior. ¿Para qué? Para que si hay problemas, se asuman las responsabilidades. Digan, sí, evidentemente, a ver, veamos, la culpa de quién es. Ah, de este señor, de este señor, de este señor, ¿no? Porque en caso contrario no vamos a poder hacer asumir responsabilidades. Alguien está pidiendo, creo que auxilio. Sigamos. Gracias por mutearlo. Creo que ya lo han muteado.
Otra observación, dice, al 31 de marzo de 2023, los intereses por cobrar provenientes de los depósitos a plazo fijo constituidos en el BNB no han sido registrados. Entonces, aquí, por ejemplo, se está observando que hay DPFs, ¿no? Que a fin de gestión o a fin de año, ¿no? En este caso, a una empresa industrial. No se olviden que las empresas industriales cierran a un 31 de marzo, seguramente es esta empresa. No han sido, dice, devengados los intereses. Ahí tenemos que hacer, ¿no? El registro, por si acaso, de los intereses, ¿no? Tenemos que hacer por el principio del devengado, hacemos el cálculo de intereses y cuánto ha ganado hasta el 31 de marzo, ¿no? Debe ser, yo qué sé, el plazo a un año y medio, por ejemplo. Entonces, pero nosotros tenemos que calcular, por si acaso, por el tiempo que ha transcurrido al 31 de marzo, ¿no? Dice otra observación, en cuentas por cobrar no existen límites de crédito establecido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no tienen manuales de políticas, ¿no? Y si tienen, no están cumpliendo, por si acaso. Es otra observación que está haciendo, ¿no? Como auditores. En cuentas por cobrar no existen límites de crédito establecido. Entonces, eso supone también que tienen que ¿no? Prever, porque no todos son buenos pagadores, por si acaso. Entonces, si entra la empresa de esa forma, con que no hay límites de crédito, a poco más va a haber clientes que van a comprar y no van a pagar. Y eso supone que la empresa puede quebrar a futuro, ¿no ve? Entonces hay que tener mucho cuidado también con el tema de comercialización, ¿no? Porque ellos están netamente para las ventas. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Aquí hay un asiento contable, dice, observación se evidencia en el extracto bancario de la empresa ABC, un abono de 150.000 bolivianos por concepto de intereses ganados por un DPF. Al respecto, el contador omitió realizar el registro contable, ¿no? Aquí está el ajuste, ¿no? Aquí han omitido, pero aquí estamos registrando por si acaso, ¿no? Pero aquí hay un problema. Dice, se evidencia en el extracto bancario de la empresa ABC un abono, ¿no? Nos han abonado, dice, en el extracto bancario, o sea, han visto el dinero, ¿no? Ya no sería caja, ¿no? Tendría que ser banco porque está dentro del extracto bancario, por si acaso. Por lo tanto, este ajuste no iría, ¿no? No tendría que ir, estaría mal, ¿no? Entonces, a veces ocurre esto, por si acaso, ¿no? No es aquí caja, sería banco, ¿no? Porque dice, se evidencia en el extracto bancario de la empresa ABC un abono de 150.000 por concepto de intereses ganados por un DPF. Al respecto, el contador omitió realizar el registro contable. Ha omitido, por si acaso, ¿no? Y es más, aquí está mal este registro contable. Si nosotros proponemos un ajuste, debió ser banco contra intereses financieros ganados, ¿no? Una cuenta de activo contra una cuenta de ingreso, porque ya lo hemos ganado, por si acaso, ¿ya? Hay otro caso, ¿no? Dice, el saldo de la cuenta productos terminados, dice, del rubro existencia se encuentra sobrevaluado, dice, existe mercadería dañada, por lo cual no se ha constituido ninguna previsión, no han constituido ninguna previsión. Entonces, por obsolescencia, ¿no? Aquí se está haciendo la provisión, ¿no? Mercadería dañada, una cuenta de gasto contra una cuenta de eh, pasivo, ¿no? Pasivo, pero en este caso es un activo, es una cuenta reguladora, por si acaso, previsión para obsolescencia. Si bien va en la columna B, ¿se acuerdan de la depreciación acumulada? ¿No? La depreciación acumulada, vehículos, equipos de Es compra. pasivo, pero va y reduce al activo en el balance general, si no me equivoco, dice. Exactamente, es un activo negativo, ¿no?
igualito que la depreciación acumulada, por favor, eso van a ver ya, por favor. Entonces, la, en este caso va a ser una cuenta reguladora esta, ¿no? La previsión para obsolescencia. Otro caso, dice, se evidencia el registro contable por la compra de una mesa para reuniones con factura por 5,400. En efectivo, el contador realiza el siguiente registro contable: inventario de mercadería, crédito fiscal y caja, dice. Está mal este asiento contable, ¿no ve? Dice, se compra una mesa para reuniones, o sea, nada que ver con inventario de mercadería. Y ahí viene la reclasificación, tienen que reclasificar esta compra. Entonces, ¿cuál sería su asiento de regularización? Sería muebles y enseres contra inventario, es decir, bajar, ¿no? Quitar esta cuenta y en vez de esa cuenta entra muebles y enseres contra inventario de mercadería, ¿no? Esa sería la reclasificación. También otro caso, se evidencia el registro contable por la compra de un pool de computadoras según factura por bolivianos 12,500. El auxiliar contable registra de la siguiente manera. Ojo, dice según factura, pero el contador, el auxiliar contable, ha hecho como si no tuviera factura, ¿no? Ha hecho la retención, fíjense, equipos de computación, ha hecho la retención del IUE, ha hecho la retención del IT y ha pagado con banco 12,500. Es lo que ha hecho el auxiliar contable, como si no tuviera factura. Entonces, a eso tenemos que componer también, ¿no? Entonces, la composición sería crédito fiscal. Ojo, aquí en este asiento no hay el crédito fiscal, pero aquí hay factura. Tiene que aparecer el crédito fiscal. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer el ajuste, ¿no? Tenemos que ajustar. No es ajuste por si acaso, cuidado que estén queriendo hacer, borrar esto, eliminarlo, este asiento contable y aparecer el bueno, por si acaso. No es así. Tienen que ustedes afectar a estas cuentas, por si acaso. ¿Y cuál sería el asiento del ajuste? Este es el asiento de ajuste. Va a aparecer el crédito fiscal, hay que dar de baja retenciones IVA por pagar, tiene que desaparecer esta cuenta, no corresponde, tampoco corresponde este IT por pagar. Y hay que dar de baja porque está sobrevaluado, ¿no? El valor del equipo de computación por 2,711,96. Este sería su asiento de ajuste, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí hay un supuesto. Dice, se evidencia que la empresa agropecuaria Carandá SRL tiene como práctica contable utilizar el método de horas trabajadas para el cálculo de la depreciación de sus maquinarias agrícolas. Al respecto, se evidencia que la depreciación de la gestión 2023 fue 425,000 bolivianos. ¿No? Al respecto, dice, analice los pros y contras que pueden emerger por el uso del método de depreciación, para lo cual considere dos situaciones: que la depreciación calculada está sobrevaluada por 75,000 y en otro caso subvaluada por 75,000. ¿Cuál es su criterio profesional? No se olviden que la norma nos dice, pueden hacer sus depreciaciones como ustedes vean, pero me tienen que avisar por si acaso. No lo digo yo, está en el decreto supremo 24051, dice, me tienen que avisar el método de depreciación, ¿no? Cómo están depreciando ustedes. Porque hay varios, ¿no? Varios tipos de depreciación. Por ejemplo, hay de dígitos crecientes, decrecientes por horas trabajadas, ¿no? Y lo que dice la norma es línea recta, ¿no? Según decreto también 24051, decreto supremo, por si acaso, 24051 dice que tienen que cumplir con el artículo 22 en su anexo. Dice, no hay una tablita, por si acaso, donde están las vidas útiles de los bienes y las depreciaciones anuales, por si acaso. ¿Ya? Entonces, en este caso, sí puede ir, por si acaso, la depreciación, ¿no? Si es una empresa agrícola y tienen que, no se olviden, ¿no? Ellos trabajan por temporadas. Ellos no trabajan todo el año, por si acaso. Entonces, la depreciación de su maquinaria agrícola, obviamente que va a ser por meses, no va a ser todo el año. Entonces,
esa situación, por si acaso, tienen que avisar también al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Y por último, para esta noche, este es un informe, por si acaso, del auditor, que también les he mostrado al principio, que tienen las 4 partes, no tienen que olvidarse, por si acaso, pero en este caso hay un informe con una falla, por si acaso, ¿no? La fecha, por si acaso, aquí está al principio y no debería de ser así, tiene que ser al final, por si acaso. Fíjense, son firmas grandes que todavía tenemos errores, ¿no? Entonces, eso como no es una crítica, sino es para que ustedes vean cuando se estén ya fogueando en la profesión, ¿no? Ustedes vean, tengan mucho cuidado por si acaso al emitir sus informes. No es nomás sacar por sacar el informe y decir, ah, bueno, saco y punto, así, ¿no? No es así. Ustedes tienen que tener mucho cuidado, tanto para la revisión como para la, ¿no? En la emisión de los informes. Hay que tener mucho cuidado. Y es más, lo que tienen que hacer es revisar que haya filtros, que revise uno a un auditor, el otro auditor, el otro auditor. Recién podemos decir, ya, mi informe está bien, porque en muchos de los casos ocurre con que hay volteo de números, por ejemplo, 6 con 9 por si acaso, ¿no? Entonces, suele suceder por si acaso. Ya en la vida profesional, en el ejercicio profesional, se van a dar cuenta que sí ocurre eso. Pero no está mal, no está mal. Está bien, los errores aprendemos, ¿no ve? Entonces, los errores hay que tomarlo como algo positivo porque eso me ayuda a no cometer próximamente otro error, por si acaso. Muy bien, jóvenes. No quiero cansarles. Mañana vamos a ver la otra parte. Mañana vamos a hacer los cálculos de la materialidad. Les voy a mostrar también, ¿no? Las cartas de circularización para cuentas por cobrar, cuentas por pagar, la carta que se tiene que mandar a los abogados, ¿no? Y después ya vamos a entrar a preguntas, ¿no? Tanto en contabilidad como en auditoría, mañana tráiganse sus preguntas. Ya todo lo que ustedes vean que les falta o de pronto hay que aclarar algunas cosas, ¿no? Tanto en auditoría como en contabilidad, ya sea contabilidad tributaria, ya sea contabilidad de costos, o sea, las contabilidades que ustedes quieran. Si tienen debilidades, hay que reforzarlos, reforzamos. Mañana los voy a esperar a las 2 de la tarde en punto, ¿ya? Según programación de Fundes, mañana nos tendríamos que encontrar a las 2 de la tarde, ¿ya? Inge, no sé si hay alguna consulta antes, perdón. Yo sé que están cansados, muchos trabajan, llega a la casa uno agotado y dice, quiero descansar. No, pero están aquí ustedes. Les agradezco por haberme escuchado. Mañana, como va a ser de día, yo sé que van a estar un poco descansados, aunque siempre, ¿no? En la casa hay que estar trabajando. Pero yo sé que mañana van a venir con más ganas. Yo sé que también estaban hoy día con ganas, por si acaso. Dicen, buenas noches, tengo una pregunta. Sí, Jonathan. Eh, Estábamos viendo el asiento de ajuste, de corrección de esa compra con factura que le habían colocado detenciones. Como las auditorías se hacen bueno, tienen un plazo de 4 meses, y si ya se hubiera pagado esa detención, si, ¿cómo lo corregiríamos en ese caso? Muy buena pregunta. En caso de que sea, por ejemplo, no se les va a poder escapar la factura, ¿no? La factura no se les va a poder escapar. La factura tiene que reportarse, ¿no ve? Está ya en el CIAT, por si acaso. Entonces, solamente el error es contable, por si acaso. Impositivamente ya la factura lo han mandado, está correcto, pero el problema está contable. Entonces, ahí es donde, ¿no? Ahí es donde tenemos que trabajar, hacer los ajustes. Y ahí entra, si fuera en el mes
o dentro de la auditoría, porque estamos haciendo la auditoría, tenemos 4 meses. Si estamos fuera de la, ¿no? Ya hemos terminado, ya nos hemos retirado de la empresa y resulta que el próximo año se dan cuenta que estaba mal, ya no van a poder hacer nada por si acaso. Tendrían que mover todos sus estados financieros, imagínense. Pero tributariamente está bien, porque no, el CIA no les va a permitir hacer esa retención. Y además tendrían que haber pagado con el formulario 570, ¿no ve? Los bienes 410. Pero tampoco les va a permitir porque les va a decir, a ver, ¿cuánto es tu pago? Mostrame tu recibo, porque el contador tiene que trabajar siempre, por si acaso, con un documento. Solamente ha sido error de dedo, lo ha interpretado mal el auxiliar contable, pero si fuera real, va a ser más tema contable. El próximo año tendríamos que hacer ese ajuste. Si le afecta al estado de resultados, vamos a tener que tratarlo como un gasto no deducible para fines tributarios, para que impuestos, si de pronto nos fiscalizan, le vamos a decir, sí, me he equivocado, pero este año he corregido. Según el Código Tributario dice, el arrepentimiento eficaz dice, si tú conoces tu problema, arregla antes de que yo entre, porque si entro, ahí sí te voy a multar con el doble, dice. Entonces, si identificamos, corregimos por si acaso, lo corregimos y llevaremos, pues, si toca tocar el gasto como un gasto no deducible. Entonces, esa sería la solución si, como dice usted, nos dejamos vencer ya con el tiempo. El próximo año tendríamos que detectar eso. Entonces, la única forma de salir es llevarlo, si me afecta el estado de resultados, como un gasto no deducible. Pago mi impuesto, mi multa, mi pecado por eso y no voy a tener problemas con impuestos. Pero si me mueve solamente cuentas de balance, no va a haber mucho problema. Donde hay que tener mucho cuidado es en el estado de resultados, tributariamente, por si acaso. Pero contablemente no va a pasar nada, ¿no? Salvo que entre la AEM y nos revisen así a detalle y nos digan, uy, mira, no estás cumpliendo con las normas contables, no has hecho tu regularización. Entonces ahí nos pescarían también por el lado de la AEM, porque la AEM revisa el cumplimiento de las normas contables, más el código de comercio, porque ellos vienen con el código de comercio y las normas contables, que sí estemos cumpliendo. En cambio, el Servicio de Impuestos Nacionales vienen con su código tributario, la ley 843, sus decretos supremos, sus resoluciones normativas de directo, con todo eso se viene a revisar. En cambio, los de la AEM, vuelvo a recalcar, con el código de comercio, más lo que son el cumplimiento de las normas contables. ¿Alguna pregunta más? No sé si le he contestado, disculpe, Jonathan. Sí, dicen todo claro. Muy bien, gracias, Jonathan. ¿Alguna pregunta más? Mañana también las preguntas, por favor, ¿ya? Si es que hay alguna duda, algo que no les haya quedado claro en conta básica, porque la base para mí, la verdad, es conta básica. Dominan conta básica, van a dominar todo. Ahí tienen que reforzar. Muy bien, ¿alguna consulta más, pregunta? No hay. Muchísimas gracias, licenciado. No Muy bien, habiendo más consultas, podemos culminar con la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Que tenga muy buena noche. Hasta el día de mañana. muy bien, Inge, gracias a usted. Nos vemos mañana, por favor, puntualitos, no se olviden. Mañana tráiganse su cafecito, su soda, su refresco, ya los espero. Gracias por haberme escuchado y un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Bueno, Mañana, estimados hasta mañana. participantes.